Encuentro, enfoques y contrastes de ideas para la construcción de una ciudadanía informada, inclusiva, con justicia social y participación democrática. En Voz Alta. Hola, muy buenas noches. Como todos los jueves, les damos la bienvenida a su programa En Voz Alta. Quisiera agradecer la presencia de esta noche de nuestros dos panelistas, la licenciada María Alemán. Gracias, buenas noches. El compañero Carlos Rentería, ¿cómo está? Hola, muy buenas noches. Muy buenas noches a ustedes. Pues bueno, la verdad es que esta noche quisiéramos abordar un tema que seguramente a muchos de nuestros televidentes, a mucha de la gente que nos sigue a través de redes sociales, pues de repente le puede generar cierta polémica, ¿no? Sobre todo a partir de la narrativa que se ha construido como bandera política principal de este país, que es el tema de la corrupción. Recordemos que en 2018, cuando se nos vendió una transformación de fondo en este país, una de las narrativas que mayor se colocaban dentro de la población era el tema de la corrupción. Y seguramente eso ha repercutido en la forma en que nosotros como ciudadanas y ciudadanos hemos percibido la realidad política, la realidad social en nuestro país. Y entre otras cosas, pues bueno, ¿por qué es importante la corrupción? Y desde luego, no me dejarán mentir, bueno, el que la gente perciba que existe corrupción tiene que ver también con algunas cosas que viven en el día a día, con la falta de credibilidad en las instituciones públicas, porque a veces es mejor dar un mochecillo que ir a pagar mi multa por pasarme un semáforo. No es lo que tenemos que hacer, desde luego, pero por practicidad, a veces por trámites burocráticos engorrosos, la gente a veces lo hace y digamos que a lo mejor no de mala fe, pero pues se contribuye a un acto de corrupción. Hay otra serie de consecuencias que trae consigo la corrupción, como por ejemplo la falta también de la claridad en las instituciones de impartición de justicia, y eso deriva en altos índices de impunidad en este país, donde pues bueno, veía por ahí un dato que se construye a partir de la última encuesta que realiza la Coparmex sobre la corrupción en México en las empresas, y decía que solo 2 de cada 10 empresarios denuncian cuando se enteran de algún tipo de acto de corrupción, ¿no? Entonces, hay consecuencias graves, ¿no? Sobre todo consecuencias políticas que se derivan de la corrupción, como también la falta de la credibilidad en los partidos políticos. La gente, al sentirse en un ambiente inmerso de corrupción, pues no cree en el ámbito público, por lo tanto no cree en los modelos de gobierno como puede ser la democracia. Entonces, me parece que es un tema que me gustaría empezar a abordar con ustedes y que veamos el contexto, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de un acto de corrupción? ¿Cuáles son las causas que hacen propicio el ambiente para que la corrupción florezca, ¿no? ¿Cuáles serían también los costos de esta corrupción? No solo económicos. Se habla ya en 2022, por ejemplo, un dato de que cada ciudadano le cuesta en promedio 3,000 pesos al año en actos de corrupción. Digo, si comparamos 2021 con 2022, vemos que ha mejorado en términos de que ya no gasta la ciudadanía tanto, ¿no? En 2021 gastaba 7,000 pesos al año en actos de corrupción. Ahora en 2022, que es el último reporte, se gastan 3,000 pesos en actos de corrupción. Bueno, ¿cuáles son esos costos de la corrupción y hacia dónde va? Yo creo que es un tema que va a ser muy interesante esta noche en una primera parte con María Alemán y luego también con Carlos, pues, por su función, ¿no? Por su actividad, y que desde luego nos va a enriquecer a nuestros televidentes. María, ¿qué hay a nivel nacional para abatir la corrupción? Hay un sistema nacional de corrupción. ¿Cómo ves tú la corrupción en este país? Bueno, a ver, si de corrupción hablamos, tenemos que situar a México primero, ¿no? Como país. México ocupa el segundo de los peores lugares en los índices de percepción de corrupción del G20. El último de los lugares de los países que pertenecen a la OCDE. Y de acuerdo al estudio más reciente de Transparencia Internacional y Mexicana, México cuenta con 31 de 100 puntos, en donde 100 es la mejor calificación. Y aquí se ha ubicado los últimos 3 años, lo cual demuestra contundentemente que el combate, la lucha contra la corrupción no es más que un discurso de las mañaneras. Los grandes casos de corrupción de sexenios anteriores, como Odebrecht, como la estafa maestra, y los actuales. Segalmex, por ejemplo. Segalmex, por ejemplo, ahorita seguramente vamos a hablar de eso, siguen impunes. No hay nadie que esté ni resarciendo el daño al erario, ni en la cárcel por ello.
Debo decir que una de las causas que en su momento como candidato yo, aunque milito en otro partido, le creía a AMLO, fue su combate y su lucha en contra de la corrupción. Como candidato nos vendió que iba a ser la bandera y el sello característico de su gobierno, y al final, como miles y millones de mexicanas y de mexicanos, hoy nos sentimos defraudados. El viejo sistema fracasó porque la corrupción se apoderó del gobierno, esa es la realidad. Y lo que no ha entendido Andrés Manuel López Obrador es que la corrupción se combate con instituciones fuertes y con funcionarios públicos capaces, que lejos de minimizar, deteriorar y desmantelar las instituciones, lo que tenemos que hacer es fortalecerlas. Él lo que ha buscado es centralizar el poder, incluso violando los derechos humanos y el equilibrio de poderes. Y creo que eso es opuesto a lo que las prácticas internacionales dicen. Se necesitan hoy de instituciones autónomas que no estén subordinadas al poder del presidente, el que sea Andrés Manuel López Obrador o el que sea en turno. Y pues mucho menos tampoco al poder privado, ¿no?, de las empresas. ¿Quién podría estar en contra de este discurso? Al final creo que por eso, bien señalas, es un discurso con rentabilidad electoral, y que además yo creo que las mexicanas y los mexicanos estamos cansados de escuchar proceso electoral tras proceso electoral. ¿Quién puede estar en contra de combatir esto que nos cuesta a todos de nuestros gastos anuales? Creo que nadie. Sin embargo, en el método es donde podemos encontrar diferencias. La corrupción hoy, además de estos costos en lo individual, nos cuestan como país. Es una de las principales causas del por qué no despega la economía mexicana. Es una de las principales causas de falta de credibilidad en las instituciones, en los partidos políticos, de la apatía que se genera en la participación ciudadana. Y efectivamente, desde el 2014 creo que se dio un paso significativo que no se le ha dado continuidad, y que lejos de darle continuidad, como sucede en este país, cada sexenio se reinventan las cosas, y eso fue el Sistema Nacional Anticorrupción. El Sistema Nacional Anticorrupción, que surge en el 2014, surge como un gran esfuerzo de participación ciudadana, en donde se involucraban instituciones académicas, universidades, ahora sí que había una participación y un ojo público ciudadano que sin lugar a dudas era perfectible, y había que seguir progresando y avanzando y fortaleciendo, no desmantelarlo como hemos estado viendo. Sí, y precisamente a propósito de este contexto de México en el mundo, Carlos, hay un material que hemos preparado sobre este tema de la corrupción, Carlos. Parece que es un tema inherente a la condición humana, porque, digo, lo vemos en América Latina, pero también, como bien lo refiere María, es un tema que tiene un alcance global, y no solo en el ámbito público, sino en el ámbito privado. Podemos poner una de las primeras presentaciones. Miren, aquí en su pantalla usted ve los países con más puntajes, es decir, que los países donde la gente cree que no existe corrupción, o sea, digo que existe, pero que tiene, digamos, pocos márgenes de acción la corrupción. Es decir, una serie de variables que miden Transparencia Internacional para ver cuáles son, digamos, los índices de corrupción en el mundo, y se encuentran, pues desde luego, estos países que ustedes acaban de referir. Por el contrario, la siguiente gráfica nos muestra cuáles son los países donde se percibe la mayor corrupción en el planeta. No está México, está Corea del Norte, Libia, Yemen, Venezuela, Sudán, Somalia, Siria, Burundi y Guinea Ecuatorial, ¿no? Estos son, digamos, los países con más niveles de corrupción que la gente percibe. Entonces, esto pareciera, Carlos, que no es una condición meramente del mexicano, sino es una condición de la condición humana, valga la redundancia, y que tiene que ver con el contexto sociocultural, ¿no? Primero me gustaría acotar cuál es el término corrupción, ¿no? Para los griegos la corrupción era cuando ellos construían algo y ese algo dejaba de servir para lo que fue construido. Entonces lo relacionaban con la palabra corrupto. O sea, si creaban una estructura y esa estructura dejaba de servir para lo que se ha creado, decían, esa estructura se corrompió. Y después ya en la acepción internacional actual, ¿qué es la corrupción? Pues es el apropiamiento de bienes públicos para beneficio privado.
Entonces, todo lo que encaje en eso es corrupción. Como bien decía Mari, desde luego nuestro país tiene toda una gran trayectoria en el tema de la corrupción. Inclusive hubo organismos internacionales en algunos estudios de los 50 o los 60 que creían que la corrupción era un elemento que deberían de tener los países en desarrollo para que se desarrollaran. O sea, como tenían poco nivel de institucionalización de sus dependencias, o sea, la única forma de que las cosas se dieran era a través de los actos de corrupción. Oye, entonces en el siglo pasado se pensaba que... No, era requisito. Era requisito. Es decir, oye, si un país quiere desarrollarse, entonces necesita cierto tipo de tramitología rápida para que las cosas sucedan. Ahora entiendo la declaración del presidente reciente de decir, no, pues es que la corrupción es la base del progreso. Bueno, es que esa fue la teoría. La corrupción es la base del progreso. Así dijo la semana pasada. De los 50 y de los 60. Pero estos mismos investigadores observaron que hasta cierto nivel este tipo de corrupción debe de ser eliminado porque entonces impide lo que fomenta. Y entonces ya empieza a afectar las reglas del juego económico. O sea, hasta cierto nivel es tolerable y luego tiene que cambiar. ¿Qué hizo, por ejemplo, el presidente Peña Nieto, que me parece muy, muy interesante y que es diferente a lo que va a pasar a la historia como el presidente que sí hizo algo en materia de corrupción y el presidente más atacado con el tema de la corrupción? Fíjate que es una gran contradicción. Primero lo que hizo fue, vamos a quitarle a los estados la facultad de regular sobre la materia de las responsabilidades administrativas de los servidores públicos y vamos a hacer una ley general. Esa fue una base muy interesante. Segundo, vamos a hacer a las personas jurídicas, es decir, a las personas morales, también responsables penalmente y administrativamente hablando. Y vamos a generar un sistema que efectivamente, como dice Mari, no ha funcionado. La Universidad Autónoma de Querétaro con el municipio de Querétaro en el año 2014 ganaron en conjunto el Premio Nacional de Innovación en Transparencia 2014, que es el máximo galardón que se da contra una política de transparencia y anticorrupción, precisamente porque aquí se diseñó un sistema que medía las acciones implementadas por las entidades para el combate a la corrupción. Y fue el único sistema generado en el país que medía, evaluaba, incidía en las acciones y después volvía a medir y se demostró que es posible reducir en un año el 60% de los actos de corrupción pequeños. Se aplicó tres años en el municipio, se acreditó científicamente que la corrupción fue a la baja, llegó la administración de Marcos Aguilar, ¿y qué creen que fue lo que hizo? Lo quitó. Lo quitó. ¿Sí? En aquel entonces en la universidad nos dimos vuelo, nos invitaron a la ONU, nos invitaron a la Cámara de Diputados, nos invitaron a la Cámara de Senadores, nos invitaron a la Secretaría de la Función Pública, porque hubo todo un revuelo a nivel nacional sobre alguien, que era la Universidad Autónoma de Querétaro, que no solamente se había quedado en el tema de los datos y en la expectativa, sino que había dicho, a raíz de esto, mido la corrupción, incido en ella y después vuelvo a medir y acredito mediante procedimientos científicos que haya disminuido. Pues todo el mundo nos lo chuleó, todo el mundo dijo qué interesante, qué bonito. Pero nadie le entró. Nadie le entró. ¿Sí? O sea, instrumentos hay, quiero cerrar esta primera parte de mi participación, instrumentos hay para el combate a la corrupción. No es algo que tengamos que estar destinados toda la vida a sufrir, pero carece de un elemento fundamental que se llama voluntad política. O sea, porque las herramientas ahí están y se han demostrado. Era increíble cómo en aquel entonces nos recibió un subsecretario de la Función Pública, nos lo chuleó en la Cámara de Diputados, nos invitaron de la ONU para exponer el modelo. Nos invitaron inclusive a participar en otros modelos y simplemente no pasó nada. Entonces, mientras la corrupción no se analice, no se mida y no se combata, pues simplemente no va a funcionar. Otra cosa bien interesante es que hizo Enrique Peña Nieto y en aquel entonces la legislatura. Convirtió un poquito la corrupción en una actividad de alto riesgo, pero sin tener otro componente que es bien interesante, que ahorita decía María la estafa maestra y decíamos lo de Segalmex, y les voy a decir por qué no va a prosperar. Porque el sistema está construido para que el que se lleva el dinero y da la orden no es jurídicamente responsable. ¿Qué es lo que pasa en Segalmex, no? ¿Qué es lo que pasa en Segalmex? Exactamente. Hay creo que 12 órdenes de aprehensión, pero ninguna del titular. No, de hecho lo removieron a otro organismo, Lo protege el gobierno y lo envía a otra dependencia, ¿no? Pero no hay ningún cargo, ninguna investigación sobre quién toma la decisión. Porque todos sabemos que las decisiones en México son políticas
Y entonces yo soy el jefe, y entonces está la directora y está el jefe del departamento, y perdón que sea gráfico, y yo le digo, cómprate tantas toneladas de azúcar que no van a existir, y se lo digo, y ella da la indicación y tú la ejecutas. Y a la cárcel voy yo. Nuestro sistema dice que eres responsable tú, que ejecutaste la acción, y ella por no supervisarte. Pero todos sabemos que el que dio la orden fui yo. Y yo, mira, como la fresca, embolsándote los dineros del azúcar. Y entonces cuando dicen, oye, es que la corrupción es sistémica y es cultural y todo, mira, los que hemos estado adentrados en ese estudio sabemos exactamente cuál es la solución. Y decía un estudioso de la corrupción, dice, en el momento, dice, en que el funcionario, el presidente de la República, los secretarios de Estado tengan que firmar los contratos de adquisición, en ese momento la corrupción se va a acabar. Porque en ese momento, si te la quieres jugar, tú la pagas, güey. No la pagan tus subordinados, ¿no? Sí, y es interesante este análisis que hace Carlos María, porque pareciera que la corrupción a nivel global sigue avanzando, ¿no? Yo revisaba algunos datos de Transparencia Internacional y veía cómo países, en la siguiente gráfica que tienen ustedes ahí en pantalla, como Luxemburgo, Canadá, Reino Unido, va en aumento la corrupción, aunque tienen altos, digamos, estándares y que varias cosas que, digamos, que no perciben corrupción, están avanzando en términos de la calidad de los procesos administrativos. Y en caso contrario, por ejemplo, países que toda la vida se han tachado de corruptos y demás, tenemos otros países que van mejorando, que aunque su puntuación es muy baja, digámoslo así, como Vietnam, por ejemplo, en esta gráfica lo vemos, pues bueno, van avanzando. El único es el caso de Irlanda, ¿no? Que Irlanda se ha mantenido entre los países menos corruptos, pero en ese sentido, María, y en este caso, la siguiente gráfica nos muestra a México. No sé si podemos poner el caso de México, que ya lo referías, María, la gráfica que muestra que México está precisamente con 31 puntos en este índice que promueve Transparencia Internacional, y que, bueno, digamos que ¿cuáles serían las causas que tú percibes, María, que hacen propicio este ambiente para que México ocupe este lugar en el mundo? Yo creo que uno de los temas fundamentales ya lo abordó Carlos, que es en realidad en el tema, por ejemplo, de la corrupción en el sistema, en el ámbito público. Hoy nuestro sistema no está preparado para ejercer responsabilidad sobre quien en realidad toma las decisiones, ¿no? Y no quiero decir que los demás sean inocentes, al final del día son partícipes del delito, pero no recae el peso de la ley sobre quien tiene que. Entonces, ¿la causa sería jurídica? ¿No hay una imputación al que debe? Yo creo que esa es una. Creo que tiene que ver también, y lo hablo desde la visión actual de este gobierno, de un tema que me parece mezquino y paupérrimo. El decir que porque uno está ya investido de una cierta calidad moral, entonces ya no es tan malo como antes, ¿no? Estas declaraciones desafortunadas del presidente, donde dice, a ver, el titular de Segalmex, no, es que él más bien se dejó mal aconsejar por otras personas con mañas, ¿no? Y a ver, por el amor de Dios, o sea, te dejas mal aconsejar por personas con mañas y tú no eres responsable, ¿no? Este tema de lo que hace constantemente el presidente en diferentes rubros de investir de una protección moral, pues al final de cuentas pareciera que está por encima de la ley. Eso me parece sumamente delicado. Lamentablemente estamos rumbo al término de esta administración del sexenio de AMLO y va a terminar con uno de los escándalos o con el escándalo en la historia reciente de este país más grande de corrupción. Se habla de 15,000 millones de pesos. El doble de la estafa maestra, ¿no? El doble de la estafa maestra. ¿Y qué pasa, no? Porque está investido de una calidad moral y de una protección inmaculada por el presidente, entonces ya no va a haber consecuencias y entonces es distinto a lo que ha pasado. Yo no estoy diciendo que los sexenios anteriores no tuvieran corrupción. A mí me parece que algo que comentaba también Carlos, y que es muy importante, el Sistema Nacional Anticorrupción, si bien era perfectible, tenía algo que me parecía una pieza clave en la construcción o en la ruta que teníamos que seguir, y era la participación de las universidades. Las universidades en los índices de credibilidad
cuentan con una alta aceptación de la población. La gente confía y cree en las universidades. Y acabamos de escuchar un caso de éxito de aquí, del municipio de Querétaro, que se hizo en colaboración y en coparticipación con la universidad. Y eso me parece que es lo que necesitamos hacer. La Agenda 2030, impulsada por la ONU, habla en su objetivo número 16 del fortalecimiento de las instituciones. O sea, no lo estamos diciendo desde la oposición, no lo estamos diciendo porque sea una ocurrencia divina. El tema para combatir la corrupción tiene que ser que existan instituciones públicas fuertes, sólidas, con funcionarios públicos capaces, en donde la gente pueda depositar su confianza. Y bien lo ejemplificaste, en donde hacer tu trámite por la vía legal, formal, no sea una tortura, que no signifique un atajo, por llamarlo así al moche, la salida más fácil. Y eso solamente se construye con las instituciones que necesita este país. Sí, yo creo que lo que acaba de referir Carlos María es digno de análisis para que nuestra audiencia tenga un poco más de contexto en relación a esta estafa que se está averiguando ya con denuncias ante la Fiscalía General de la República en relación a la Segalmex. La Segalmex es una dependencia que vino, digamos, de alguna otra forma a heredar lo que la CONASUPO hacía antes, en los 80s y 90s, ¿no? Entonces, que tiene que ver con esta institución de seguridad alimentaria para los mexicanos, donde a partir de una serie de investigaciones sobre mexicanos contra la corrupción, precisamente, pues se observa actos de corrupción que ascienden poco más de 15 mil millones de pesos, ¿no? Y que tienen que ver con la compra de, entre otros, productos de azúcar, por ejemplo, y que desde luego pues es una, digamos, es la mancha que yo creo que en esta narrativa de la 4T, donde el tema fue la corrupción, pues valdría la pena poner énfasis y darle seguimiento, ¿no? Porque ya lo referían, el responsable de Segalmex, pues bueno, en realidad fue eximido por esta parte legal que ya mencionaba Carlos, ¿no? Y moral. Y moral. Y de verdad, yo creo que solo para ir cerrando esa primera parte, Charlie, fíjate, nosotros revisábamos un poquito la percepción de las y los mexicanos y encontramos, como se muestra en esta gráfica, que la corrupción solamente es percibida por el 14% de los mexicanos como un principal problema en el país. O sea, si pueden poner la gráfica, los problemas que se observaron en este país a partir de 2019, no sé si me apoyan con la gráfica. La anterior, por favor. Miren, si podemos observar, en este país, a partir del 2019, según una encuesta que realiza Reforma, los principales problemas que las y los mexicanos observan fue la inseguridad, obviamente por la pandemia, la salud con el coronavirus, la corrupción, la economía, el desempleo y la pobreza. Sin embargo, en este gran, digamos, total de los mexicanos, solo 14 de cada 100 definen a la corrupción como un problema. ¿Será parte de nuestra cultura, Carlos? Mira, acá en el estudio que hicimos en Querétaro, más o menos era el 14, el 17% de las personas. Primero, circunscribir. La corrupción es un fenómeno que se mide en dos niveles. Nivel 1, lo que la gente cree que es. Y 2, lo que es. Entonces, las preguntas en las baterías siempre de las encuestas dicen, bueno, ¿usted cree que hay corrupción? Y dice, no, pues sí, yo creo que sí hay, ¿no? Ah, ¿usted ha sido sujeta de un acto de corrupción? Ah, no, pues yo no, pero sí me he enterado. Entonces, observamos que el fenómeno de la percepción es 5 veces mayor que el tema de los actos de corrupción. Entonces, tienes un 17, 18% de gente que ha sido sujeta de un acto de corrupción, pero tienes un 80% de gente que cree que la corrupción existe. Cuando intentas atacar un fenómeno de esa naturaleza, pues es posible que el fenómeno haya desaparecido o haya disminuido, pero la percepción no. ¿Sí? Y entonces esto a veces desanima el tema de las políticas públicas. Lo que observamos también en aquellas ocasiones es que para mucha gente la corrupción es una forma de hacer las cosas. Entonces, pues no lo perciben como un problema porque es su solución. Y entonces hay muchos trámites que todavía se siguen manejando bajo el tema de que si doy una lana, funciona, ¿no? Y te voy a poner un ejemplo. Los trámites que prácticamente se vuelven
el rey de los actos de corrupción siguen siendo los hechos de tránsito. El 80%, si tú mides de los actos de corrupción comunes, son los actos de corrupción de tránsito. ¿Se puede combatir? Pues claro. Cuando un policía te pide 200 o 300 pesos por una multa de tránsito, esa corrupción de esa corporación no es sistémica, güey. Y lo dicen los estudiosos. ¿Qué quiere decir? Que la corrupción es tan pequeña que no tiene que repartir para arriba. Pero vete a algunos estados aledaños a Querétaro, a ver si te aceptan 300 pesos en una multa de tránsito. Dicen, no, oiga, patrón, pues mi jefe me pide. Mi jefe me pide y a su jefe le pide y a su jefe le pide. Y entonces el monto del acto de corrupción te da mucho el sentido de que si es un tema sistémico de la institución o si son actos particulares. En el caso de Querétaro, y en aquel entonces fue la policía estatal y la policía municipal, eran actos tan pequeños que parecía no estar en el sistema el mal. Y al no estar en el sistema del mal, la gente lo identifica como una solución. Por eso en las encuestas no te aparece como uno de los problemas. Le quitas la corrupción a las personas y entonces les trabas el asunto del trámite, ¿no? ¿Cuáles son o en qué va sustituyendo los actos de corrupción con medidas anticorrupción eficientes? Los trámites en línea. Al hacer un trámite en línea, prácticamente lo vuelves 100% libre de corrupción. Y funciona, y entonces la gente lo hace. Y la gente se acostumbra a llevarlo por el camino normal. O sea, sí tiene solución, pero cada vez que un político nos dice es un tema cultural, es un tema sistémico, es como que te está adelantando que no se puede hacer prácticamente gran cosa, ¿no? El tema de Segalmex va a ser un súper tema. Es muy diferente al tema que hicieron con la estafa maestra, porque en la estafa maestra diseñaron todo un andamiaje jurídico en la ley de adquisiciones que les permitía transferir dinero a las universidades públicas sin procesos de fiscalización y que las universidades pudieran simular estos contratos. Y en el caso de Segalmex ya no fue un andamiaje tan elaborado. Digamos que hasta tuvieron poquita imaginación, ¿no? Sí, para decirle a la audiencia lo que pasó, y a lo mejor y tú lo puedes explicar más atinadamente, Carlos, pero es decir, yo te contrato para que me vendas no sé cuántas toneladas de azúcar, simulamos el contrato, nunca me entregas la azúcar, pero yo sí te pago, ¿no? Exacto. Punto. Exacto. Así, eso fue lo que pasó. Entonces es una simulación en programas alimentarios. Y la empresa que tuvo ese contrato no tiene la capacidad y la infraestructura material, humana o financiera para poder suministrar ese servicio. De hecho, había un dato que me llamó la atención, María, perdón, que una de las empresas con las cuales hicieron este fraude fue una empresa fantasma creada con una señora que tenía una deuda departamental de 3,000 pesos. O sea, agarraron el nombre, crearon una empresa fantasma y defraudaron ahí en Segalmex. Pero aquí viene un tema súper interesante. Aquí el tema medular, que ha sido la constante en esta administración, es que los programas sociales y los recursos, el ejercicio del recurso, se hace sin reglas de operación. Porque lo que acaba de decir Carlos, aquí se le asigna un contrato a una empresa que no tenía la capacidad de poder firmar ese contrato porque ni siquiera tenía la posibilidad de cumplir. Es decir, si yo planteaba que la empresa me iba a vender 100 toneladas de azúcar, la empresa no tenía la capacidad de vender 100 toneladas de azúcar al gobierno. Y eso pasa cuando operas el dinero de las y los mexicanos sin reglas de operación. Esa ha sido una constante de esta administración, lo hemos estado señalando incansablemente en decir, pues esas son las consecuencias de tomar todo a la ligera, ¿no? Una simulación en los programas alimentarios. Yo quiero decir, ¿Qué indignación tan profunda deben de sentir todas las mexicanas y los mexicanos que viven en pobreza alimentaria y saber que a través de una simulación de estas compras se están robando 15,000 millones de pesos y que además no va a haber consecuencias porque quien lo decidió hacer está protegido por el gobierno, por el presidente y lo reinstalaron, lo reubicaron en otra área administrativa del gobierno? Pues sí, María, es un tema de verdad que merece la pena. Ojalá podamos dedicar un espacio para analizar el tema de Segalmex, ahí con algún especialista y con más invitados, Carlos, para que le entremos de profundidad, porque parece ser que va a ser el tema insigne de la corrupción en este país con esta administración. Les agradecemos, damos un corte, regresamos con ustedes. Continuamos en Voz Alta.
Muchísimas gracias. Estamos de regreso con ustedes en su programa En Voz Alta. Y bueno, retomando el tema de la corrupción en México, valdría la pena explorar un poco en relación a qué es lo que hace que florezca la corrupción. Por una parte, ya se habló en esta primera parte del programa sobre la debilidad del sistema jurídico que existe. Por otra parte, también creo que no hay que menospreciar el trabajo que ya se viene haciendo, Carlos, en relación a combatir la corrupción en este país y que, bueno, el Sistema Nacional de Anticorrupción pues ha generado sus resultados, ¿no? Hay, sin embargo, una serie de situaciones que a nosotras y nosotros como ciudadanos nos deberían estar ocupando sobre el ejercicio, sobre todo en el ámbito público. La corrupción no es digamos, un fenómeno o un problema dedicado solamente al ámbito público, Carlos. También está en las empresas y lo vamos a ver más adelante con una última encuesta que realizó la Coparmex en 2022 sobre los índices de corrupción en las empresas. Y lo que sí es que lo cierto es que en el ámbito público a veces se aflora más la posibilidad de este fenómeno en virtud de la debilidad institucional, de los pocos esquemas de fiscalización y también, desde luego, pues de el gran, digamos, la gran oportunidad que algunas personas ven pasar sobre sus manos de recursos públicos. Si hablamos sobre todo del gobierno federal, por ejemplo, encontraba el dato que el gobierno federal, fíjense, mientras estamos platicando aquí, el gobierno federal gasta cada segundo de tiempo, 224,000 pesos cada segundo, 13 millones cada minuto. ¿Y cómo está combatiendo la corrupción? En pantalla están teniendo ustedes una gráfica donde se ve, por ejemplo, la opinión que tenía la población en 2022 sobre el combate a la corrupción por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador. Mientras que en 2019, es decir, después de que entró el presidente, el 72% de la población veía que el trabajo del presidente para combatir la corrupción era bueno, muy bien, decía, ¿no? Y digamos que ese muy bien pasó a un 40 y tantos % en 2022. Es decir, en la segunda mitad de su sexenio, el 56% de la gente piensa que la lucha anticorrupción del presidente es regular o incluso mala. Es decir, cambió, Carlos, esta percepción sobre el presidente, mientras que en un 72% se pensaba que el presidente estaba trabajando. Ahora, y eso les refería a los datos, ¿no? O sea, el gobierno federal administra muchísimo dinero. En el presupuesto de 2022, Carlos, alrededor de 7 billones de pesos. 7 billones, yo no me imagino un billón, no sé cuántos sean 7 billones, bueno, más no me imagino ni un millón, pero es muchísimo dinero. Es decir, el gobierno gasta 13 millones de pesos cada minuto del día. El gobierno federal gasta 13 millones de pesos. ¿Y cuál es la estructura o el andamiaje que tenemos para fiscalizar eso? Pues bueno, es muy débil todavía y pasa lo que pasa con, por ejemplo, en Segalmex, ¿no? Mira, por ejemplo, yo recuerdo cuando Andrés Manuel llega a la presidencia de la República, el presupuesto de la Federación andaba como por los 5 billones de pesos. Entonces, ¿recuerdas aquella frase que sacó diciendo, no, nos vamos a ahorrar por corrupción 500,000 millones de pesos? Pues hizo una multiplicación simple del presupuesto por el diezmo, ¿no? Dijo, bueno, pues si todo el presupuesto alguien está pidiendo el 10%, pues es medio billón de pesos, ¿no? No era una situación tan sencilla. El avance en el combate del tema de la corrupción es paulatino. Creo que sí ha estado teniendo una pequeña pausa en esta administración, ¿no? En la administración anterior, ahora que mencionabas el tema de la iniciativa privada, hubo reformas a la ley, bueno, se generó la Ley General de Responsabilidades Administrativas y hubo reformas al Código Penal de algo muy interesante que ha pasado prácticamente desapercibido, y ojalá nuestros amigos empresarios que ven el programa le pusieran un poquito de atención. Hasta antes de esta reforma solamente eran motivo de sanción penal los particulares o las personas físicas. Después de esta reforma también pueden ser sujetos de una sanción penal las personas morales. Y tú te puedes imaginar, ¿no? Dices, bueno, pues si a mí yo cometo un acto de corrupción, pues a mí me meten al bote, ¿no? Pero, ¿y entonces cómo meten a una empresa a la cárcel? Porque pasaba un fenómeno extraño. Por ejemplo, esas empresas que ahorita se prestan para sacar dinero de la Federación, en el esquema anterior decías, bueno, pues metes a los funcionarios de las empresas a la cárcel, ¿y qué pasa con la empresa? La empresa sigue existiendo. ¿Sí? Era un fenómeno extraño.
En el sexenio pasado se modifican las normas y dicen, ahora también las empresas pueden ser sujetas de una sanción penal. ¿Y cuáles son las sanciones penales para una empresa? La pueden disolver, la pueden suspender, e inclusive en términos de sanción existe, y si vuelves a nacer, te vuelvo a matar. Porque dice, si tú y yo tenemos una empresa, cometemos un acto de corrupción, nos sancionan a ti y a mí como personas físicas, pero también ordenan disolver la empresa, no nos podemos asociar ni tú ni yo con los mismos objetos, las mismas personas, ni con los mismos clientes. Y entonces estamos, digamos que condenados a no volvernos a dedicar a lo mismo, ni a juntarnos. Entonces, esto ha orillado a algunas empresas a fortalecer sus departamentos de cumplimiento o el compliance, que le llaman ahora en términos gringos, ¿no? Y que es tener a las empresas con todo el cumplimiento de la norma y evitar caer en actos de corrupción que les pudieran inclusive sancionar. Ahorita podemos hablar que tú y yo pudiéramos tener una miscelánea, pero imagínate una tienda del tamaño de Walmart con un problema de corrupción, que se corrompa con el gobierno y que termine en que Walmart o cualquier otra empresa o Soriana en general tuviera algún tipo de estos problemas y que un juez determinara su disolución. Pues imagínate el problema para los accionistas, ¿no? Entonces, hoy está obligando a las empresas a tomar medidas internas para que no se corrompan con el gobierno. ¿Qué le falta a este tipo de sistemas? Un sistema como el tipo europeo, en donde ahorita está sancionado si tú eres un particular y te corrompes con el gobierno o entre gobierno. Pero si tú y yo somos dos empresas y nos corrompemos entre nosotros dos, no hay sanción. Como lo hay en Europa. Tú recordarás que en Europa hay inclusive casos de corrupción en el fútbol que terminan en la cárcel. Claro. Entonces, ahí la corrupción inclusive privada entre particulares, no entre particulares y el gobierno, ya es un avance porque permite la persecución por parte del Estado. Me parece que esa es una parte a la que le hace falta llegar al Estado mexicano. Y una parte también muy importante. Me parece que poco se ha profundizado en el fin de la corrupción. El fin de la corrupción es yo enriquecerme. Esa es la finalidad, ¿no? Porque ¿para qué haces un acto de corrupción? ¿Para beneficiar a tu cuate? Quizás sí, pero al final de cuentas tú lo que quieres es quedarte con el dinero. Y eso es en lo que poco se ha trabajado. En el sexenio de Enrique Peña se puso de moda el 3 de 3. ¿Sí? Que decía, bueno, pues ahora sí, si quieres ser funcionario público, dile a la gente tu declaración de impuestos, tu declaración patrimonial y tu declaración de intereses. Yo recuerdo que Meade, José Antonio Meade, hizo una muy interesante aportación que nadie la captó ahí. Él tenía el 7 de 7. No me acuerdo cuáles son los demás, pero sí tenía un documento que era muy importante, que era el documento de evolución patrimonial. Dime ahorita un político, uno, que su patrimonio pudiera ser sujeto de un análisis de evolución patrimonial de los últimos 20 años. ¿Qué sería un tema de evolución patrimonial? Que en los últimos 20 años ingreso que declararas fuera con una contrapartida de crecimiento de tu patrimonio. Ingreso que declararas fuera contrapartida con crecimiento de tu patrimonio. Te apuesto que muchos de ellos lo que tendrían es un patrimonio que no está justificado en sus ingresos de los últimos 20 años. Y todo mundo sabemos que esa es la solución, pero no está en la norma. Sí, no tenemos dirigentes partidistas con colección de carros último modelo. No. Así que su patrimonio le ganaba muy bien como gobernador o ganaba muy bien como diputado, senador. Pues, por mucho que gane, no les alcanza para eso. Pues sin embargo, su patrimonio se ve aumentado. Residencias exclusivas, departamentos en Miami y así, ¿no? Échate los últimos funcionarios, por ejemplo, digo, para no ir para atrás del gobierno de José Calzada, ¿no? O sea, observen exactamente cómo muchos de los patrimonios no coinciden con los ingresos. ¿Ve? Algunos son discretos y lo hacen hasta que ya salieron, ¿sí? Pero otros no tanto, todas durante el ejercicio del gobierno. Entonces, tiene que ser el combate a la corrupción, ir en el sentido, quizá ya no tanto de evitar, porque siempre va a haber una forma de evitar que te robes el dinero. Sino seguirlo. Evitar que lo patrimonialices. Okay. Porque es más fácil vigilarte a ti que vigilar lo que haces tú. Sí, porque dicen que hay varias cosas en la vida que no se esconden, ¿no? Por lo menos 3. El dinero y el amor. Y lo poco capaz, por así decirlo, ¿no? Lo tonto. Esas cosas se notan a kilómetros, ¿no? Ajá. Entonces, como el fin último
de la corrupción es la acumulación de riqueza. Entonces basta con ver la evolución patrimonial de los funcionarios públicos para saber exactamente quién está cometiendo actos de corrupción. Y eso es un evento muy claro, lo saben los organismos internacionales, lo sabe la Secretaría de la Función Pública, todos lo sabemos, pero hace falta un esquema de voluntad política para completar este tipo de evoluciones. Sí, Carlos. Y mira, hablando precisamente de seguir los actos, y en este caso también sería interesante seguir los dineros, ¿no? Yo veía un dato que me llamó mucho la atención en estas cuestiones de transparencia y rendición de cuentas sobre el papel de la ASF, que es la Auditoría Superior de la Federación. ¿Sí lo dije bien? Entonces, sí. Esta auditoría tiene la función, para que nuestra audiencia lo tenga, es de fiscalizar que el recurso público, es decir, nuestros impuestos, el dinero que se gasta, los 200 y tantos mil pesos que se gasta cada segundo en el gobierno federal, se gaste de manera adecuada, se gaste para lo que fue aprobado por el presupuesto de egresos, ¿no? ¿Explico bien? Así es. Entonces, la Auditoría Superior de la Federación, de 2017 a 2020, fíjense bien, detectó 456 mil millones de ejercicio irregular, o sea, casi medio billón, también lo dije bien, medio billón de pesos que no se ejerció de manera adecuada en el gasto público. Y lo más triste de esto es que pues esta autoridad lo que tiene es fiscalizar esta parte del ejercicio público, pues no pudo recuperar los dineros. Solo se han recuperado 75 mil millones de pesos, solo el 17% de ese dinero se ha recuperado, Carlos. Y 378 mil, estoy hablando de un periodo de 2017 a 2020, 378 mil millones siguen pendientes de justificar. ¿Qué estamos diciendo? No quiere decir que esos 378 mil millones se hayan embolsado en manos de los funcionarios, pero sí quiere decir que no se gastaron apropiadamente, o al menos no se gastaron para lo que fueron autorizados. Entonces, el ejercicio público, esta cuestión de administrar esos 13 millones que se gasta cada minuto el gobierno federal, pues implica una serie de reglas, ¿no? Ahora, fíjense bien, la siguiente gráfica o la siguiente lámina que les muestro va en relación a qué orden de gobierno se percibe como más corrupto, ¿no? Ahí lo tienen, fíjense bien. La gente en este país sigue percibiendo a la presidencia de la República como personas, o sea, al gobierno federal como personas menos corruptas, ¿no? Entonces, ahí los gobiernos que no les va tan bien son a los gobiernos municipales. Los gobiernos municipales son los gobiernos que la gente percibe como gobiernos con mayores índices de corrupción. ¿Qué es la percepción, Charlie? Esto es percepción. No, pero tiene su razón. Vuelvo a citar aquel estudio. Si tomáramos de referencia la población de Querétaro, la mayor parte de la población hace por lo menos un trámite. En aquel entonces era cerca del 45% de los queretanos hacían un trámite de carácter municipal al año. Pero no llegaba ni siquiera a la mitad de eso los que hacían un trámite estatal y mucho menos un federal. Entonces, esto se explica en razón de con qué autoridad interactúas más. No es que el presidente sea menos corrupto, pero interactúas menos, interactúas menos. Es igual que las policías, ¿no? Regularmente siempre sale muy bien calificado el ejército y la marina, ¿no? Y tú te vas a explicar en las encuestas de Querétaro, oye, ¿cuándo hemos visto aquí un marino para confiar en él? Pero al policía de la esquina, que es el de tránsito, así lo calificas muy mal. Entonces, oye, ¿cómo puedes confiar en alguien que no conoces y desconfiar en alguien que sí conoces? Entonces, pues, para eso los mexicanos tenemos una frase bien interesante, ¿no? O sea, más vale bueno por conocido que malo por conocer. Y entonces acá el policía yo lo tengo y desconfío de él. Y entonces los marinos se llevan altos niveles de credibilidad. ¿Y lo conoces? No, pero confío en él. ¿Por qué no interactúas con él? ¿Por qué no interactúas con él? Eso es precisamente, Charlie, yo creo que te estás refiriendo a la encuesta de INEGI del 2021, donde 65 de cada 100 ciudadanos, 65 de cada 100 ciudadanos o ciudadanas tuvieron contacto con alguna autoridad de materia de seguridad pública, declaran que sufrieron actos de corrupción. Por eso, por lo que tú dices, ¿no? O sea, la gente que interactúa con autoridades municipales o de seguridad pública, pues dicen que 65 de cada 100 sufrieron actos de corrupción. El segundo es el Ministerio Público, ahora la Fiscalía,
24 de cada 100 dicen que tuvieron ahí temas de corrupción con estas autoridades, 22 que tiene que ver con los permisos de la propiedad, que sí, desde luego pues, está relacionado con el municipio, ¿no? Con licencias, etcétera. Y aquí el dato, el 20 de cada 100 dice con los tribunales, ¿no? Y 7 de cada 100, o sea, digamos que la instancia donde menos se percibe, pero que aún así hay percepción sobre corrupción, son los trámites relacionados con el pago de energía eléctrica. Entonces, pues suena irrelevante. Y bueno, la corrupción también tiene que ver, Charlie, con los índices de impunidad que hay, ¿no? Y dice, bueno, le preguntaron, según esta encuesta de Reforma, ¿no? ¿Cuál sería la principal causa de la corrupción en México? Como lo muestra la gráfica siguiente, dicen que en 2022 el 41% de los y las mexicanas refería que la impunidad o la falta de castigo, ¿no? Es decir, que hay corrupción porque no se castiga, porque quedan impunes. Pero fíjate, hay un dato interesante. Los gobiernos anteriores son los culpables de la corrupción, dicen el 35% de los entrevistados. Y muy pocos, que yo le daría más peso a esta causa, aunque habrá que buscar la evidencia científica, tiene que ver con la pobreza y la desigualdad como principal causa, ¿no? De 2020 a 2022, estas causas como la impunidad, los gobiernos, los malos gobiernos y la pobreza y la desigualdad fueron las principales 3 causas ubicadas dentro de las causas principales para la corrupción en México. Yo, la verdad, ahí tengo es una inferencia, pero habrá que buscar la evidencia científica. Yo creo que la desigualdad también tiene que ver mucho con la corrupción, como una causa, la pobreza y la desigualdad. En días pasados asistí a una presentación de un libro y decía uno de los presentadores, pues oye, ¿cómo le pides a un policía que no sea corrupto? Estas son manchadas, pero la verdad decía, ¿cómo le pides que si gana 4,000 pesos mensuales? Pues el hombre tiene que llevar la chuleta a su casa, ¿no? Y, o sea, pues ¿cómo le pides que no sea corrupto si le pagan sueldos paupérrimos a los oficiales? Pues obviamente, y luego todavía les pides que pongan su vida por los demás, pues entonces creo que un tema que habría que ver a profundidad es la cuestión de la pobreza y la desigualdad social que este país, ¿no, Charlie? Fíjate que hay una relación muy interesante entre los funcionarios civiles de carrera y los funcionarios eventuales. Y te lo voy a poner aquí, como siempre lo hacemos como ejemplos, ¿no? Otra vez tú. Te invitan 3 años a una administración municipal y sabes que vas por 3 años. Pues hay un incentivo para que en 3 años hagas lo que tienes que hacer. Y mínimo vas a tener 2 años, el año de Hidalgo y el año de Carranza, ¿no? El año de Hidalgo, pues ya sabes que el que deje algo, y el año de Carranza es por si el de Hidalgo no alcanza. Porque vas por 3 años. Y entonces pues, intentas hacer la mayor parte de tu patrimonio ahí. Pero si se te da una certeza de que vas a estar en una función pública y vas a estar durante determinado número de años y en 30 años te vas a jubilar, tu costo de oportunidad de un acto de corrupción se eleva. Te voy a poner otro ejemplo. Entras a los 30 años al servicio público y te vas a jubilar a los 60. Pero tienes esa certeza de que te vas a jubilar y vas a vivir 80. Y entonces básicamente de los 60 a los 80 tienes un proceso de jubilación que te representa unos 20 o 30 millones de pesos. No vas a tener un acto de corrupción de 5,000 pesos sacrificando el tema de tu jubilación. ¿Sí? Y entonces hay una correlación que nosotros medimos entre la inestabilidad laboral del funcionario público y la percepción y el incentivo para que participe en actos de corrupción. Los que más se sienten seguros, como algunos policías de carrera, algunos funcionarios que ya tienen 15 o 20 años, ya no se la juegan. ¿Quiénes se la juegan? Los jovencitos, los muchachitos, las personas que tienen su primera injerencia en la administración pública, dicen es por 3 años y me voy. Que regularmente, ¿quiénes son? Pues de directores para arriba. Los que les llaman en la administración aves de paso. Entonces, una forma de fortalecer son los salarios, pero también el servicio civil de carrera y decirle a las personas, llegue PAN, PRI, Morena o que sea. Tú vas a tener tu chamba. Tú vas a tener tu trabajo y vas a ver que el acto de corrupción de ventanilla disminuye porque ya no se la juegan. Su costo de oportunidad es mayor, ¿no? Sí, no, pues Charlie, sin duda este es un tema que nos llevaría muchísimo más tiempo. Lamentablemente, como dicen todo el mundo, el tiempo en televisión se va rapidísimo y pues solamente me gustaría cerrar con esta gráfica sobre quién es el responsable de atacar la corrupción en este país, ¿no? Si me muestran la gráfica, en esta gráfica lo que vemos es que la institución que se ve como menos o que es percibida como menos corrupta, ya lo decías, la Marina,
la que más se ve es la de los partidos políticos, ¿no? Entonces ahí están todas las instituciones que de alguna otra forma se asocian con la corrupción en este país. La siguiente gráfica nos muestra sobre la responsabilidad en el combate a la corrupción. ¿De quién tendría que ser esta responsabilidad? La gente piensa que primero del gobierno, y segundo de los ciudadanos, tercero de los empresarios, cuarto de los medios o quinto de las OSS, es decir, organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Entonces, creo que me gustaría cerrar con una reflexión, Charlie, una última reflexión. Me parece que esta situación de la corrupción en este país tiene que ver con el gobierno, pero también tiene que ver con nosotros como ciudadanas y ciudadanos, y que es en nuestra cancha donde debemos de hacer lo necesario. Charlie, para cerrar. Pues creo que ha quedado claro que instrumentos hay, se pueden perfeccionar, pero hay instrumentos que han demostrado que pueden combatir y ser eficientes para el combate a la corrupción. Lo que sí hace falta mucho es voluntad política. Muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias a usted por el favor de su atención. Nos vemos hasta una próxima. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Esto fue En Voz Alta.